pensamiento ideológico que nace o que se deriva de las primeras declaraciones de Pablo Iglesias y de Podemos es un pensamiento de extrema izquierda radical y utópico. Es decir, y el pensamiento utópico está permitido en la política. Es decir, que yo no desprecio el pensamiento utópico, porque el pensamiento utópico tiene dos tipos de valores. Por un lugar tiene el tipo de valor literario, que es el que tiene el nombre de utopía, que es el que da el nombre a la obra de Tomás Moro, y sobre todo Jonathan Swift, porque en los viajes de Gulliver, ahí está la literatura al servicio de la crítica política, y no hay mejor crítica política que aquella que deriva de un pensamiento utópico, que fue la intención de Tomás Moro y la de Gulliver. Los viajes de Gulliver es una continua crítica al sistema político vigente en Inglaterra, poniéndolo en ridículo comparado con lo que sucede pues en el país de Lilliput o de los gigantes. Bien. Así que, lejos muy de mi pensamiento, la crítica al pensamiento utópico. Solo que yo no sigo, jamás he seguido el pensamiento utópico. No eres utópico. Porque no soy filósofo político puro, sino de acción. Una cosa es tan raro, es tan inusitado, que no solo en España, sino en toda Europa y en la historia del pensamiento. Es tan raro que un pensador político se lance a la acción política, que parece ser que decir que yo estoy en contra de la utopía porque soy un hombre de acción política, porque yo he sido conocido de los españoles antes que por mis libros de filosofía política realista, por mi acción política contra el franquismo y luego contra la monarquía de Juan Carlos, que para mí era la continuación del franquismo. Pero yo no he condenado jamás el pensamiento utópico porque es una fuente permanente de inspiración y un conocimiento perfecto a través del pensamiento utópico, de la crítica realista a lo existente. Más que porque no tiene argamasa el nuevo partido de Podemos, que es natural que no la tenga, pero no, luego hablaré del tema. Son dos. Lo que a mí me ha impresionado de Guerra no es lo de la argamasa, sino que lo compare con UCD, con una diferencia. Evidentemente, UCD carece de pensamiento, no. Lo que carece, claro que no tiene pensamiento, como que el único que tiene es el franquista, pero se parece bastante, porque UCD descansa en un solo hombre, Suárez, le da el poder, se lo entrega Juan Carlos, y con el poder en la mano empieza a construir un partido. ¿Qué hace? Como no tiene idea de nada, es un ignorante, un hombre, un malísimo abogado, ni siquiera ejerce la carrera, ha tenido que aprobar la carrera tan fácil como es en España y le cuesta trabajo. Un hombre adulador de Carrero, no tiene mérito ninguno, más que aduló a Carrero y aduló a Juan Carlos y lo nombra, siendo ministro de la Falange. Es normal entonces que no tenga argamasa. Pero la ideología no la tiene tampoco. Empieza a organizar un partido de poder para conservar el poder, nada más que concebido para el poder. ¿Qué está diciendo Santiago Carrillo? Que vamos a por todas, que nosotros queremos el poder, que vamos a la Moncloa. Santiago Carrillo, no Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Aunque, bueno. Pablo Iglesias lo he asociado a Santiago sí, Carrillo. sí. Porque es lo mismo. Es decir, figuraros, Suárez, poder, nada más. Y organiza para conservar el poder. Y como tiene que saber que algo tiene que dar para conservar el poder, ¿qué es lo que hace Suárez? Pues repartir poder. ¿Cuál es el principal instrumento de repartir poder? Las autonomías. Porque ahí da un poder que antes no tenía nadie ahí. Y crea puestos de poder. Claro que porque son puestos de trabajo, pero puestos de corrupción. Que cuando un poder se crea de nuevo en sitios que no lo necesitan, que es arbitrario, la corrupción es inevitable. Si tú das un poder a un puesto inventado, el que recibe el poder tiene que inventarse cosas para justificar su cargo. Y entre las cosas que se inventa es el gasto público innecesario. Rodearse de... imitar al poder central, donde no había poder. Salas de audiencia, conciertos, viajes al extranjero, secretarios. Y una persona que empieza a tener que autorizar gastos innecesarios, es imposible que lo primero que haga es, y yo también, que robe. Ese es el sistema de la autonomía. Un sistema ideado para crear poder donde no hay tradición de poder ni cultura del poder, está abocado a la corrupción absoluta con permiso de Suárez, del Estado. El Estado ha creado autonomía como medio
de repartir poder. Y como es en sitios que no hay tradición de poder, la corrupción es inevitable. Yo quiero, en fin, aportar una pequeña idea, y es que yo en el fondo el movimiento de Podemos lo veo con una cierta simpatía. Creo que tú también. Yo no, yo lo que tengo es mejor que la simpatía, quiero que gane. Bien. Teniendo la antipatía, porque veo que son unos granujas intelectuales, no son honestos. Bien, pero yo no ahí, veo ninguna ahí virtud. precisamente quería yo incidir. Es cierto que es posible que Podemos no tenga programa, es seguro que Podemos no tiene pensamiento ideológico y puede que no tenga tampoco la estructura de poder que está construyendo poco a poco, pero sí tiene una conciencia social y sí tiene una crítica furibunda al sistema. Con estos dos elementos están consiguiendo que la sociedad los tenga muy en consideración, con unas expectativas de éxito importantes, y eso es realmente, esto último, lo que al Partido Socialista y a Alfonso Guerra le da miedo, sino pánico. Es decir, no, es verdad, el ataque que Alfonso Guerra está dirigiendo a los de Podemos, que no tienen programa o que no tienen ideología, no es porque lo considera un enemigo menor, sino porque lo está empezando a considerar un gran antagonista que le va a pasar por la izquierda, le va a pegar una pasada por la izquierda tremenda y que le va a causar muchísimo daño. Estoy de acuerdo contigo, Daniel. Si estoy de acuerdo. Oportunismo radical, claro. El mismo de Suárez. Suárez tenía un oportunismo radical, pero desde el poder. Ya puesto en el poder, empieza a construir un partido. Y Podemos, fuera, lo más alejado del poder, se suma a un movimiento que era el 15 de mayo. El 15 de mayo se caracteriza porque odia todos los personalismos. Odia que haya una persona que tenga ideas. Odia tener que votar, nada. Es todo directo, asamblea. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Nada, aquí todo es una corrupción política, nada. Empieza odiando cualquier sistema político, cualquier partido político que se base en el poder de alguna persona. ¿Y qué es lo que ha hecho Podemos? Basarse en esa indignación del 90% de los votantes españoles contra la clase política, a la que le tiene la ocurrencia de llamarle casta, pero es la clase, y segundo, sumarse a decir, sí, claro que sí, yo creo círculos, nada de poder de personas, nada de partido organizado, nada de estructura, círculos abiertos, ellos son. Bueno, pues, ¿qué es lo que ha hecho hoy? ¿Qué es la noticia de hoy cuál es? Pues que en toda España triunfa el secretario general personalísimo, se llama Pablo Iglesias. Y a imitación de ese poder personal se ha creado una pirámide ya de poder personal, donde en cada sitio hay un secretario general a imitación de Pablo Iglesias. Ya se acabó el 15 de mayo, se terminó. Ahora es un partido con la misma estructura que el PSOE. Mejor estructura todavía que PP. Porque en Suárez fracasó porque no supo darle estructura a su partido. ¿Tú crees que si hubiera triunfado la postura de Echenique, que era el líder de Podemos que quería respetar el modelo originario, sí, hubiera tenido éxito, tendría proyección de futuro, o es una obligación que la estructura piramidal de poder que estás analizando es la necesaria para que Podemos pueda alcanzar el poder? Los hechos te contestan. Echenique, que estaba por Zaragoza, ahora ha tenido que aceptar el liderazgo único de poder de Pablo Iglesias, y ya apoyado, identificado plenamente ya el secretario general en Zaragoza. Evidentemente esto no tiene, como dice Alfonso Guerra, argamasa, tradición. Y todo esto se va a romper en el futuro. Sí. Aquí no va a haber lealtades ni fidelidades. Nada. Porque no hay ideología. Si hubiera ideología, lo mismo que en el Partido Comunista la hubo, y cuando deja de haberla se rompen los partidos. Y o reparto de poder. Claro, puede ser una estructura de intereses. Claro, no, de momento, claro. Porque el PSOE, para mí, dejó de ser un partido ideológico y se convirtió, con el ejercicio del poder, en un reparto de intereses.
A partir de los años 90, el PSOE, ¿qué ideología tiene? Eso se llama... No, en España le pasó al PSOE y le pasó al Partido Comunista también. No digamos al de Suárez, que el de Suárez era puro oportunismo de poder, nada más, ese está claro. Que es de donde viene el PP. Por eso Rajoy lo que hace es también un poco continuar la tradición de Suárez. Reparte poder cuando está perdido. Acordaros del Congreso de Valencia, donde ahora están todos destruidos. Todos ya acaban de dimitir los últimos que quedaban, los últimos de Gürtel, quiero decir, de Costa y otros. Los que eligieron a Rajoy presidente, eso están fuera del partido, de la política. Bueno, pues aquí en eso también acierta la intuición de Alfonso Guerra. Es que aquí lo que se va a estallar va a ser justamente la estructura de poder de Podemos. Porque como no tiene, sino que la está conquistando y la está fabricando ahora él, y los enemigos y las rivalidades están desapareciendo a cambio de cargos. Ahora, porque es Pablo Iglesias el que ha respetado a Echenique y le ha dado la plaza de Zaragoza, ya la ha apoyado. Y igual con otra también hay de Sevilla, o no sé, otra igual una mujer. Es decir, que es muy grande el parecido entre Grecia y España respecto a el partido Syriza. Ahí hay una enorme diferencia. Que Syriza no tiene nada que ver con el oportunismo radical que caracteriza a Podemos. En Podemos, a Podemos lo califica muy bien de supermercado ideológico, en el sentido que él puede elegir lo que quiera. Ya recordáis que yo he repetido siempre la frase de Groucho Marx. Yo tengo principios y si no os gusta tengo otros. Estos son mis principios y si no le gustan tengo otros. Pues eso es el supermercado. Pues ¿qué hace Podemos? Nace bajo unos principios. ¿Y cuál es el primer principio? Nada de organización. Todo asambleario. Todo democracia directa. Utópico. Hombre, claro, utopía. Desde todo. ¿Y ahora qué hay ahora? Todo organización. Todo secretaría general. Y todo jerarquía. Todo poder de arriba. De arriba. Nada falta en el supermercado ideológico de Podemos. Salvo, dice, como era de esperar, una mínima estimación de costes. Pues ni eso siquiera. Se equivoca ahí también. Porque el programa que ha hecho un catalán que no pertenece a Podemos, un tal Navarro, al que el propio Pablo Iglesias ha despreciado diciendo que estaba al servicio de los dineros, antes lo ha criticado y ahora lo coge, para que haga un programa ad hoc para Podemos. Eso no son programas. Porque es un programa ad hoc ¿para quién? Para un partido que carece de ideología, para un oportunista que dice, no quiero más que el poder. Pero si eso no lo dice nadie. Bueno, es que, de verdad, Daniel, es tan insólito el caso de Podemos, es tanta la inmoralidad española, del pueblo español, de los millones de españoles corrompidos moralmente, es tan grande que los que favorecen a Podemos también están corrompidos. Los que votan a Podemos, estos están corrompidos. ¿Cómo puede votarse a una persona que dice, persigo el poder total, ocupar la Moncloa? ¿Pero qué estás diciendo? Si lo que me interesa es saber qué vas a hacer, no el puesto que aspiras. El poder por el poder. Pues tú eres un dictador y yo te voto. Estáis corrompidos. Eso no es lo normal. Lo normal es seguir a una persona que tiene una propuesta de gobierno. ¿Corrompidos o resentidos? Con la clase política. Pero es que eso es que es corrompido, que son indignados, evidente. Que tienen resentimiento contra la clase política, es evidente. Que quieren echar la clase política, es evidente. Pero que la víctima es el pueblo español, ellos mismos. La víctima es que si votan a Podemos, lo están votando por corrupción moral. Porque lo están votando para vengarse de otros, no porque tengan ideas ni las conozcan. Entonces no es que son resentidos, son corruptos. Uno que vota a Podemos está corrompido. Pero ¿cómo puede votar una persona diciendo quiero el poder, el programa? Ya veremos. Hoy te digo una cosa, mañana te diré otra. Se está cambiando de programas todos los días. ¿Cómo no va a haber corrupción? Pero le resulta simpático al votante de Podemos porque no deja de hacer, primero, echa a la clase política que tanto le insatisface y odia, y porque hay una crítica social que le ha llevado a la clase media a una situación casi desesperada. Sí, pues vamos a hablar de verdad. De verdad es, ¿por qué han tolerado estos millones que votan a Podemos a la corrupción de Felipe González, que le votan 9 millones de estos que votan a Podemos?
¿Por qué han tolerado la corrupción del PP y no echan a Rajoy a ellos? ¿Por qué les votan ahora a Rajoy? Votan a Podemos. En gran parte por la ignorancia política. Pues le digo. Entonces, ¿por qué votan? Es que no es una corrupción votar ignorando todo. ¿Por qué no te preocupas de saber algo? ¿Cómo vas a votar? ¿Pero qué sabes tú? ¿Por qué favoreces a un grupo que otro? Por lo menos por la simpatía, por la cara. Todo eso es una falta de probidad. No es honrado. No es honrado que las personas... Pero ¿cómo? Es verdad que tienen un ejemplo horrible, y es que las clases poderosas, las clases superiores, son tan ignorantes como las bajas. Entonces eso les disculpa algo. Pero que claro, imitan a otros, a los que consideran superiores a ellos, como son pues los abogados, los médicos, los catedráticos, los profesores. Si la universidad está corrompida, ¿cómo no van a estar corrompidos los alumnos que salen de ella? Es que de verdad, es que es imposible. Mira, yo todo lo que no sea empezar a construir con ideas. Yo pienso lo que yo he hecho. Que me dejan solo, me traicionan todos los partidos porque son oportunistas y quieren aceptar la continuidad del franquismo, cosa que yo no acepto. Y prefiero pasar en la oposición y ser desconocido y que mi nombre no se conozca y que mis libros no se conozcan. Prefiero eso por oportunismo, escribir libros favorables a la situación, al sistema o al régimen, y estoy fuera de él. Y dentro de eso, si hay alumnos míos, hay seguidores míos, dentro de un año, 2, 10, 20 o un siglo, que triunfen mis ideas. Yo con eso me Yo gasto. Sabes que admiro muchísimo tu honestidad intelectual y por supuesto creo que en el origen, en la raíz, tienes toda la razón. La ignorancia del pueblo que nos lleva, que vota. Pero de ahí a culpabilizar de todo lo que pasa al propio pueblo me parece un poco exagerado. No se puede criminalizar a toda la sociedad. Antidemagogo. Claro, no, pero espera un momento, termino. Porque creo, y lo creo sinceramente, que en esa deformación política que tiene la sociedad o el pueblo español ha influido mucho los periódicos, los intereses creados, las ideologías de los partidos, el conductivismo de los partidos. Entonces, el pueblo es una masa moldeable que muchas veces se equivoca. Estoy de acuerdo contigo que no hay una capacidad política en esa sociedad, pero de ahí a llegar a, no quería utilizar la palabra, criminalizar al pueblo, haciéndole culpable de su propio destino, me parece un poco exagerado. Sí, yo, sin embargo, que durante tantos años he tenido tiempo de pensar todo esto, yo puedo decir claramente que los pueblos son culpables de los gobiernos que tienen. Eso. De maestre, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Pues eso es, pienso. Entonces, si España, ¿qué tiene hoy? Una clase política corrompida, se la merece. Porque no quiso romper con el franquismo. Se merece lo que hay. ¿Que no tenía conocimiento? No, lo que tenía es demasiado miedo. ¿Y qué es lo que tiene hoy? Hoy ha perdido el miedo. Y tan grande es que ha perdido el miedo que hoy parece que hay una mayoría, una corriente, una oleada, un tsunami a favor de los mayores ignorantes y temerarios que son Podemos. Nos estamos entendiendo, sí. Pero Daniel, perdona que te corte, pero el tema del pueblo, ahora mismo en Facebook y en las redes hay un montón de ejemplos de discursos de Felipe González de los años 70 comparados con los que está diciendo, son exactamente los mismos. Es decir, incluso a veces las mismas palabras, los mismos gestos, la misma todo. Y ya todo el mundo sabe qué ha hecho el PSOE en estos 30 últimos años. O sea, es que ¿por qué lo quieren comparar? ¿Por qué lo quieren? Lo mismo que le sirvió para triunfar al PSOE, le puede servir, y yo creo que no va a llegar a triunfar, para triunfar ahora. El argumento es bueno, el tuyo. Yo también creo que esta vez no van a triunfar. Creo que no. Desgraciadamente. Porque yo desearía que estos inmorales, oportunistas, sirvan para destruir y arramplar con toda la clase política que ha nacido del sistema partitocrático, en el que ellos, Podemos, ha entrado. Cuidado. Lo que ha hecho Podemos es entrar en el sistema partitocrático. Porque si no resulta muy difícil. No, es que si no podría llegar al poder. Y como el objetivo suyo es el poder y no la sanidad pública, ni política, ni moral española, ahí está. Ese es el Pero su argumento falso, don Antonio, es que quieren cambiar dentro del poder, dentro del régimen, y eso es imposible. Pues eso las personas no lo entienden. No entienden cómo. Es que si conquista el poder, no lo entienden por esto. Es que si conquista el poder, no puede cambiarlo porque perdería el poder. Claro, pues una cosa perdería
el clima, el medio, los instrumentos y el espíritu público que le ha dado el poder. No lo cambies, porque si lo cambias, pierdes. Con eso yo cuento la anécdota de Necker, muchas veces la he contado aquí. Un hombre maravilloso, uno de los hombres más inteligentes que se ha ocupado de la política en todos los siglos europeos. Necker era tenía menos talento literario que su hija, Madame Staël, pero su inteligencia era de primer orden, financiera. Y no comprendió en sus memorias que lo hubieran echado el rey. Y lo echó porque había triunfado. Entonces, si Podemos triunfa, tendrá que echarlo. Porque después... Si fueran consecuentes con su planteamiento. Pero es que una vez que están en la cúpula del poder asentados, insisto, yo también pienso como tú que no van a llegar. Pero en el hipotético caso de que llegaran al poder y se asentaran... No van a cambiar nada de las estructuras, cambiarían ellos. Ellos. Claro. Se adaptarían ellos a la... Pero si yo comprendo perfectamente tu análisis, lo comprendo. Lo que ¿Te parece muy duro? Me cuesta trabajo. Yo te voy a decir me parece muy duro penalizar al pueblo haciéndole responsable de todo esto cuando el pueblo es verdad que va siguiendo una senda como un elefante. Bueno, de acuerdo. Pero, muy bien. En ese camino hay mucha intoxicación Acepto ideológica tu crítica. y periodística. Y al aceptar tu crítica voy a justificar por qué, pese a conocer tu crítica, sigo diciendo el pueblo es culpable y responsable de los malos gobiernos que tiene. ¿Por qué? Primero, olvidémonos del pueblo. ¿Acaso es posible que el régimen de poder degenerado y corrupto español hasta la médula hubiera durado si los prensa española dijera la verdad? Imposible. Sin una prensa al servicio de la partitocracia, imposible. Segundo, hubiera durado la universidad 24 horas si los catedráticos y toda la organización estuviera al servicio de los partidos, imposible. Entonces, vamos a ver quien compra los periódicos y quien estudia en la universidad, ¿quién tiene el valor de enfrentarse a la opinión pública de los periódicos y de las televisiones? Nadie. Entonces, aquel que tiene la cobardía de no querer ver lo que tiene delante de los ojos es un degenerado, porque la moral la tenemos todos en el corazón y la sabemos. Y a mí lo que a la gente le da miedo de mí es que digo lo que ellos piensan. Y ellos lo piensan y no lo dicen. Pero yo lo digo. ¿Tú te acuerdas del cuento del traje del emperador? Claro, sí, eso es el más bonito de todas. Sí. Pues eso es lo que pasa aquí. No se atreven. No se atreven porque el miedo es humano. El miedo. Pues yo digo que el pueblo español, como el pueblo italiano... Por eso hay mucha gente que como el admira pueblo a italiano, Antonio García Trevijano. Hay gente porque ha sido el paladín que ha... lo has contado tú hoy, sí. Que se ha sobrepuesto a todo y a todos. Entonces, bueno, pues hay gente que lo admira porque tiene la suerte de conocerlo, también es verdad. Porque realmente Antonio tiene una difusión relativa. Es que me quieren ocultar. No quieren que se sepa. Soy peligroso. Pero es más, todo el mundo que piensa me dice eso. Digo, no pensáis que este sistema de poder, este régimen, admite en los periódicos, las televisiones de máxima audiencia, ¿a quién? A comunistas, por supuesto. Perdóname, Antonio, lo que sí considero que es un corrupto es aquel que, conociendo tus ideas, tu análisis, tu ciencia, te oculta. Ese sí que es corrupto. Ahora, el que no conoce no tus ideas, sino las ideas de la libertad y de la democracia, porque las ignora, no lo puedo considerar un verdadero de acuerdo. corrupto. Yo voy a decir por qué están corruptos. Los que se indignan el 15 de mayo no están corruptos. Efectivamente. Vamos a ver. Segundo, los que entran en masa en Podemos no están corruptos. ¿Por qué entonces siguen apoyando a Podemos? Si ya saben que ya no tiene nada que ver con el 15 de mayo ni con el sistema porque se acaban de corromper. Luego ya están corruptos. Claro. Entonces, pero de ahí a extenderlo a toda la población española me parece un salto. Es que los partidarios de Podemos eran los menos corruptos de la sociedad española. Eran la élite que se daba cuenta de la falsedad de la casta política y las puertas giratorias. Amigos, dice, eso de ninguna manera. Venga, fuera todo. Pues eso fuera todo, hoy están corrompidos. Y si eso era la élite de la no corrupción, quiere decir que los demás están más corrompidos que ellos. Porque siguen votando a las castas y a las puertas giratorias. No. Yo sé que no hay que tener miedo nunca a decir la verdad, aunque te quedes solo.
porque solamente así algún día a lo mejor esa verdad se difunde, a lo mejor. Y ¿por qué yo tengo interés en que mis ideas se difundan? Porque por muy equivocado que esté, yo sé que digo cosas que no ha dicho nadie, que tengo escritas. Sin duda. Y yo sé que no lo ha dicho ni Aristóteles, ni Montesquieu, ni que lo sé. Ahí están, que lo vean. Y es que yo he descubierto cuál es la unidad mínima para fundar la ciencia política, no en un arte de gobernar, no, sino en ciencia. Y es el distrito electoral, la mónada. Entonces, como yo creo que es un descubrimiento que puede reportar beneficios inmensos a la humanidad, tengo interés en que se difundan las ideas. Por eso estoy yo, con la edad que tengo, y sigo cada día, dando un ejemplo, sí, de que como creo en las ideas y lo que difundo son ideas y no busco poder, ni fama, ni dinero, pues busco a personas como tú y mis amigos que vengan a ayudarme a la difusión, no de mis ideas, sino de la moralidad y de la verdad en política. Y Podemos está fuera porque está corrompido ya hasta la médula. Y entonces los que votan a Podemos, mira, si estará, que una de las noticias de hoy, que ya está divulgada por todos los periódicos, es pucherazo. Sí. Acusaciones de pucherazo por eso Antonio está fuera de duda. Don Antonio, la ley de hierro es implacable. Es implacable. De Robert Mitchell. Yo le he leído el libro. Pero Daniel, por ejemplo, yo en Facebook estoy harto de explicar a un montón de gente que el sistema de elección de proporcional es una estafa. O sea, ahí no eliges a nadie. Ahí, ayer venía el periódico en El País, un artículo entero en El País diciendo y discutiendo a ver cuándo Rajoy va a nombrar quién se presenta alcalde de Madrid o quién no, o quién se presenta, y lo dice claramente, o sea, que es Rajoy el que los nombra, el que los va a decir, y la gente eso no le extraña, es decir, no ve una estafa ahí en ese sistema electoral. Consideran que hay una legitimación posterior con el voto, dice, pero es que se sabe que el sistema proporcional no eliges a nadie. No lo elige previamente, pero lo ratifican luego con el voto. Sí, pero eso es una... No, pero si yo todo eso estoy de acuerdo. Pero mirad qué frase más buena es la de Lorza, con cómo termina su artículo. Mirad que, por eso yo que nunca lo menciono ni a nadie, pero dice, hay en el ineludible tema de la deuda por parte de Syriza, está hablando de la deuda pública de Grecia, hay en el tema de la deuda de griega algo de jugada de mus por parte de Syriza que quería, como lo ha dicho, también ha variado de criterios, pero no pagarla por ilegítima, luego por decir revisarla, auditarla, sí, revisarla, auditarla y reestructurarla, como se ve. Pero dice el Orza, hay algo de jugada de mus, pues las consecuencias del rechazo a su proyecto recaerían sobre todo Europa. Esa es la chulería que le atribuye a Grecia. Dice, hombre, yo no pago la deuda, con lo cual se asustan todos los para ayudarles. Sí, en eso de mus significa dar un órdago, sí, decir un órdago, farol, una especie de farol, eso es. Sí, así lo entiendo. Pues las cosas, en cambio, esta es la frase la que me quedo. Pero nada hay en Syriza, en Grecia, nada del oportunismo radical que caracteriza a Podemos. Esta es una frase maravillosa, porque el radicalismo no está en sus ideas, no es un radical. El radical está en el oportunismo. Sí, la oportunidad. Eso es maravilloso, ya está, muy bien. Y por eso lo he citado.